Palabras del general Germán Camandarillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares de Perú y socio honorario de la Mesa de Paz. Este último acontecimiento no hace otra cosa que aumentar los obstáculos. Haberme escondido los títulos de lo que yo quería decir. Y lo digo último porque hablar de tercera persona en un acontecimiento que uno no tiene prácticamente nada que decir. Cuando Marita me explicaba el programa, me decía, bueno, yo voy a hablar primero, la apertura, va a hablar el embajador, el discurso de hoy, y después vas a hablar tú unas palabritas de homenaje. Es importante realmente usar de estos acontecimientos, de estas ceremonias, de la cual buscamos de alguna forma resaltar los hechos y acontecimientos importantes que la historia nos señala para cultivar a través de las generaciones el espíritu y la responsabilidad de hacer conocer a nuestra patria y los valores de nuestra patria. Estamos en un momento de tener que rendir homenaje a una dama. Y cada vez que buscamos un tema para rendir homenaje, lo que hacemos no es otra cosa que tratar en la forma más precisa posible demostrar qué es lo que ocurrió, insistir en el hecho para hacer la remembranza histórica que corresponde en cada momento llevar a cabo. Pero la historiografía nuestra, tan llena de ausencia, tan lejos de la realidad nacional, tan despreocupada por querer resaltar valores y más que nada por querer encontrar culpables, por querer encontrar aspectos negativos que no forman conciencia, que no dan oportunidad a las nuevas generaciones el poder incrementarse de esa historia que en el tiempo o se va completando o se va minimizando. Son los dos destinos que tiene la historia de los países, de los pueblos. Y entonces el
hablar hoy de un personaje como la señora Rodríguez Parra del Riego, mi vecina, por eso nos encontramos siempre en este mismo lugar. Y cuando escuchaba a Marita, que trató de precisiones muy claras, desde luego una agrupación humana de mujeres, no circunscritas a un local, ni siquiera nacional, sino que buscaba mucho más allá, a una agrupación internacional que podemos entenderla por su finalidad como una agrupación universal. Con todas estas interrogantes y ante respuestas no conocidas, no nos queda otra cosa que recurrir a lo que hoy día debemos concebir como lo que es la historia. La historia tradicionalmente fue entendida como se habla de la historiografía, el arte de escribir los hechos importantes. Qué lejos de la verdad para nosotros es tener que aceptar como historia esta historiografía. Porque la historia, y sobre todo la investigación histórica, nos debe llevar a encontrar la verdad de los hechos. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Y como dice el historicismo, que el fenómeno humano se debe al fruto de su propia realidad histórica. Esto quiere decir que es el hombre el que participa y que afirma la historia. Y como no tenemos fuentes que nos puedan decir o compenetrarnos en la mente de quienes hicieron los acontecimientos, ¿cómo llegamos a entender la intención real que tenía? Sabemos perfectamente que la voluntad es regulada por la inteligencia mediante la reflexión de nuestra conciencia. Pero también sabemos que la voluntad es influida por el sentimiento para su determinación. A veces pensamos que hay hechos que al análisis dudamos de si lo realizamos o no, por tales o cuales razones. Pero que en medio de esta incoherencia que nos estamos llevando a cabo, determinamos hacerlo. Y ese es un tanto lo importante de reconocer el valor de aquellos hombres que nos dejaron tradiciones que son orgullo de nuestra patria. ¿Qué es lo que pensó Bolognesi para declarar que lucharía o que pelearía hasta quemar el último cartucho? Si nosotros repetimos esta frase, ya sabemos que esto lo dijo Bolognesi y que Bolognesi es un héroe. Pero en realidad lo que debemos saber como seres humanos para comprender al hombre es compenetrarnos en su mente para poder realmente seguir su ejemplo, porque los hechos no se van a suceder en la igualdad de las acciones que día a día se cometen, pero lo que queda
primera es la reacción, es la reflexión y es la decisión que toman estos personajes. Quiere decir entonces, señores, que estamos en una época en la que el misticismo, lo místico, fue la forma como los antiguos investigadores históricos trataban de encontrar un origen, trataban de encontrar algo en el cual centrar la opinión para que la población, los pueblos sigan estas ideas. Y fueron nominando dioses por todas partes, de tal manera que hoy día nosotros entendemos que la génesis de la humanidad tiene mucho de cierto de una dependencia sobrenatural, pero que ese nombre el que ha construido la historia de los pueblos. Si no hay hombre, no hay historia. Y es el hombre el que la construyó, es el hombre el que hizo posible la identificación propia y de todo lo que existe en el universo. Jesucristo, Dios, no le entregó a Adán un diccionario para que viniera a identificar lo que era un cerro y lo que era un perro. Le dio una mentalidad para que ella vaya, la persona humana vaya dándole identidad a todo lo que existe en el universo. Y esa es el trabajo, esa es la historia, y en este caso vamos a buscar la auténtica identidad que podemos encontrar en la mente de ese personaje que hoy nos reúne. ¿Cuál era la situación de la mujer a la que se ha hecho referencia en los dos expositores anteriores? La situación de la mujer hace un siglo, 1912, era la consecuencia de un proceso histórico que desgraciadamente vemos que una dama no puede oficiar una misa, y una dama no puede liberar de sus pecados a los demás cristianos. ¿Acaso una dama puede ser sacerdote? Y hasta ahora seguimos en esta vida. Es que la mujer tradicionalmente estaba subordinada al hombre. Y hasta ahora, que ustedes, porque hay algunas que dicen, ¿y cómo te apellidas? Y de frente dan el apellido del esposo. Con los apellidos es el propio, a pesar de que ahora para atenderlos en los hospitales le piden, le borran al esposo y le ponen de frente el apellido de lo que es ella, porque esa es su identidad. Lo demás es un compromiso que ahora no se está tomando muy en cuenta, sobre todo en estos tiempos. Además de estar subordinada al hombre, la mujer estaba limitada en sus aptitudes. No podía salir a la calle, tenía que quedarse en la casa, no podía estudiar, no le daban instrucción, era una instrucción enclaustrada dentro de un hogar. Ya se ha dicho, gracias a
Otro día, Marita nos recuerda que le dio el voto a la mujer, seguramente impuesto por doña María Delgado. Y ahora probablemente tenemos a la señora Heredia que nos puede también poner una cosa. ¿Bien? Otro de los aspectos. Por muchos años, y aún se sigue hablando dentro del aspecto de la religión, que la mujer es la causa del pecado original. ¿Acaso no hay un problema con la manzana y con todas esas cosas? Que hasta ahora se sigue contando. Y fíjense lo importante de esto, que Dios, ese ser supremo, creador del universo, se vio obligado a tener una representación en el universo personal, porque había aspectos que estaba llevando a la humanidad a una incomprensión de ciertas realidades. Y esos aspectos eran, por ejemplo, lo que hace poco refería, el misticismo. Antes se conocía a Dios, se le materializaba a Dios de cualquier forma. Cada pueblo quería y tenía su Dios. No había una imagen de Dios que pudiera tener una representación física dentro de lo que la Biblia señala, que el ser humano es hecho a semejanza del divino hacedor de la naturaleza. Y su única semejanza posible de detectar era que el ser humano es el único ser con capacidad de pensar, de imitar, de creer, de crear, de exponer. No hay otro ser que tenga estos dotes que son realmente condiciones innatas en la persona humana y que lo hacen acercarse a ese divino hacedor del universo. De tal manera, en estas condiciones, Jesucristo hubo de llegar a la tierra para justamente darle el auténtico valor a la procreación, que es en sí lo más grande del universo, es la procreación. Y esa responsabilidad está en la mujer. Y esa mujer, hasta cierto punto, es humillada, como que ella había invitado a Adán a comer la manzana. El nacimiento de Cristo y la virginidad que le da el carácter de la mujer a su madre no es otra cosa que darnos a conocer en la importancia de la procreación y el valor que tiene la mujer dentro de la organización de la humanidad. Pero también Dios tenía que dejar de competencias, de que el Pachacamac era una manera, en no sé cuántos era un toro, en otras el sol, en todas partes había un Dios. Entonces se nos brinda una imagen de Cristo y de la cruz, donde está toda su vida reflejada, como uno de los aspectos también que entra en la pregunta de la mente
de esos hace 100 años de esta señora, el por qué hizo lo que realizó. Tenemos entonces que cuáles fueron en realidad los fines que persigue esta señora al crear esta organización, y como bien ha dicho el embajador, y conmigo también en particular, tenemos discrepancias, porque no me hablen a mí de Bolívar, ni si ustedes lo siguen a Bolívar, porque entonces ahí perdemos la amistad. Porque Bolívar no dijo uno para todos y todos para uno, no lo dijo, sino dijo en esta forma: uno para todos ustedes, todos por mí, y todas para mí, porque las quería igual a todas. De manera que ese lema no les hace mucha gracia. Y para poder también merecer un aplauso, como, bueno, lo que no han brindado ahora, me he puesto la camisa amarilla. Además, ya hay un resumen final, porque a mí me dijeron una palabrita. Otro de los aspectos que está en la esencia de lo que buscaba esta dama es reconstruir la imagen de la mujer. Esa mujer metida en su casa, con poca instrucción y obedeciendo al esposo en todo lo que el esposo hacía, como era la mujer en esta época, necesitaba aflorar y tener una propia imagen. Necesitaba a sí mismo propiciar, integrar esfuerzos, no solamente en el distrito, en la nación, sino en el universo completo, a llamarle Panamericana, como bien nos ha explicado el embajador. Si es Panamericana, es toda América, pero si la Panamericana se la damos a un ambicioso que se llama Bolívar, entonces ya con eso deducimos la cosa. Bueno, y finalmente, para que ya no molestarla más, propiciaba la igualdad entre el hombre y la mujer, desde luego, de acuerdo a todas sus facultades que cada cual tiene, de lo cual, indiscutiblemente, la mujer tiene el derecho de ser más importante de la humanidad. Muchas gracias. Para el general.